de todas maneras esos son lugares semiprivados, porque esos son lugares donde no puede entrar sino alguien que tenga pues dinero, ¿no es cierto? No eran lugares realmente abiertos al público. Pero hay algo que sí empieza a ser bien interesante y son los salones de arte. Entonces en el siglo XIX hay salones de arte. Esos salones se dan, es muy interesante mirar cómo la academia, esa que hablamos, la que rige las reglas del arte, contra la que se van a revelar después los artistas de finales del XIX, como los impresionistas, se van a revelar movimientos como Arts and Crafts, etc. Esa academia se da en un momento en el que Colombia está en la regeneración. Es un periodo de una mentalidad muy conservadora que retrocede en derechos de la mujer. Las mujeres habían tenido derechos a la educación que después quitaron los gobiernos conservadores, y también retrocede en la Constitución, pero como toda modernidad es paradójica, más en países como en América Latina, se hicieron avances y modernización en vías y en cosas como la configuración del Estado y la administración pública. O sea, realmente de un país atomizado se pudo hacer un país que empezó a funcionar como Estado, y esa misma regeneración era la que quería presentar un modelo de país, como digamos que ya fuera como un Estado-nación. Entonces esas mujeres que en Colombia lograron como alguna participación en las artes, y de las que se conservan algunas obras, por lo menos de las que se han difundido algunas obras, eran mujeres de todas maneras de unas capas altas, y también porque muchas de ellas habían viajado y se habían educado, habían tomado clases de arte en otros países. Aquí vemos a las hermanas María Antonia y Teresa Cuervo al lado de obras de ellas en una exposición. Ellas, las mujeres, en esa exposición, por ejemplo en la que estaba Epifanio Garay, el desnudo que vimos, las mujeres estaban en una sala que era la sala de señoras y señoritas. O sea, había como si el género fuera, así como ahí está el género del bodegón y del paisaje, como si hubiera un género que eran señoras y señoritas. William Vázquez dice que esto también es porque era como una manera que incluso hasta ellas mismas lo pedían, porque era una manera como de resguardar su virtud, de ser como unas violetas. Por ejemplo, uno encuentra testimonios de Leonor Tanco, hacía veladas en el Teatro Municipal, en el Colón, para recaudar fondos, y entonces dijo que ella solamente por recaudar fondos iba a cantar, que realmente ella no hubiera pensado en cantar jamás, que ella le hubiera dado mucha pena, pero pues o sea, era una cosa casi de pudor. Y ellas participaban en los salones de señoras y señoritas, pero los salones son el espacio realmente de democratización. En los salones, les voy a leer un poco, les voy a leer un párrafo de un crítico francés, de Mayrobert, un crítico del siglo XVIII, para las mujeres, que de todas maneras había muchísima producción en las casas. Lo que pasa es que cuando las mujeres se casaban, ahora voy a hablar un poco de cómo entraron a la Escuela de Bellas Artes, pero por ejemplo cuando estaban en la Escuela de Bellas Artes y se casaban, tenían que escribir una carta renunciando a haber estado en la escuela, o sea, no podían seguir en la escuela casadas. En ese momento se acababa la carrera como carrera, y algunas lograban conseguir mantener un espacio en su casa, un espacio yo creo que mental, que obviamente, no sé si recuerdan el libro de Una habitación propia de Virginia Woolf, pues las mujeres no tenían una habitación, era su cuarto, entonces de pronto en la sala, en algún lado, pero lograban mantener un espacio para trabajar. Bueno, entonces, en esas exposiciones, por ejemplo en la exposición de 1899 participaron 41 varones y 66 mujeres. Y los trabajos de estas últimas, que fundamentalmente fueron bordados y pinturas, fueron los que estuvieron en la exposición de
señoras y señoritas. Y ahí Eugenio Varney Cabrera, y de ese salón 35 premios, 26 correspondieron a las mujeres. Más de medio siglo después, Eugenio Varney se refiere al hecho diciendo: el jurado exaltó el arte de imitación, la pintura de flores, la disciplina de lo inútil, las labores de adorno y de entretenimiento. Entonces, lo que uno piensa es, después de algo de participación masiva, donde 26 de los 35 premios se dan a las mujeres, donde participan 66 mujeres y 41 hombres, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué las mujeres son invisibles? ¿No es cierto? Porque se invisibilizaron. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos los historiadores y qué pasó en la sociedad que eso no pudo ser? Y en casa de alguno de los herederos de Teresa Cuervo, las salas, y no ejercicio vocacional, ni mucho menos labor continuada de la profesión artística. Es muy curioso porque las historias, esto me parece muy curioso de Eugenio Varney, porque Eugenio Varney era un crítico de arte marxista de los años 70, que básicamente lo que estudiaban eran las condiciones sociales de producción de las obras de arte. No se estaba hablando de calidad en términos de los que habla Linda Nochlin, sino cuáles son las condiciones. O sea, la calidad también depende de esas condiciones. El genio no es simplemente una inspiración que llega por la coronilla y no, sino que cómo se producen esas obras. Y Eugenio Varney lo utilizaba para todo, pero se le olvidó utilizarlo, por ejemplo, para mirar todo el arte de las mujeres del siglo XIX. Y es muy bonito que hay unas historiadoras jóvenes ahora, María Sue Pérez y Angélica Sánchez, que están reivindicando esto. Entonces María Sue Pérez, por ejemplo, hace una tesis donde habla que hay 4 artistas como Teresa Cuervo, Margarita Holguín y Caro. Fíjense que es como, también lo que pintaban era lo que tenían cerca, ¿no? Que es lo que tiene uno cerca en la casa, en la sala, si está pintando en la sala, pues las flores, las frutas, ¿no es cierto? Rosa Ponce, que es una mujer que fue valiosísima, trabajó muchísimos años, fue jurado, no recuerdo si en el Salón del 99 o anterior, hizo cuadritos domingueros para su propia entretención que regalaba a la familia. Decoró y ornamentó lugares y pertenencias personales, poniendo en práctica las enseñanzas recibidas en la escuela y en los talleres de Santa María, pero sin osar invadir el campo profesional. Y María Sue Pérez dice que claro que sí, estas fueron mujeres, todas ellas, que trabajaron, Rosa Ponce, Margarita Holguín. Ella habla de Inés Acevedo, que no me pareció muy pertinente traer obras de ella, pues digamos no están como en dentro de lo que estamos hablando, y Carolina Cárdenas, que la vamos a ver más adelante, y todas tenían como unas características comunes, era que eran mujeres solteras. Obviamente pues tenían un espacio para ellas y tenían una habitación propia ya en ese momento. Si no hay hijos y si no hay marido, pues sí es una habitación propia. Habían estudiado en academias europeas o habían vivido en Europa como Carolina Cárdenas, mantuvieron una producción artística, ejercieron sistemáticamente la gestión cultural y el arte, y establecieron vínculos con artistas, con críticos, con coleccionistas, y sus obras circularon en eventos públicos. Entonces, esta tesis de María Sue difiere un poco de no les leí algo de Jacinto Albarracín, porque como comenzamos un poco más tarde, imprescindible para tener legitimidad en el campo del arte. O sea, si un artista dice, no, ese no es profesional, pues entonces no vienen todas las categorizaciones, entonces metámoslo en el campo del arte popular, o metámoslo sí, hay que meterlo en algún campo, pero no es profesional, porque es la legitimidad la del profesionalismo. Y entonces, porque esa producción ya deja de estar en el foco de interés de los especialistas, y ahí viene ya ese mote de arte inútil que le pone Varney Cabrera a Margarita Holguín,
Y entonces, pues esa un poco defensa de la profesionalización que hacen estas historiadoras jóvenes tiene mucho que ver con la necesidad de volver el foco del campo del arte hacia ellas. En Bogotá se funda la Escuela de Bellas Artes y aquí vemos un retrato de Acevedo Bernal, que también es de la colección de acá del banco, y ahí vemos las mujeres pintando, pero son como los pocos ejemplos. Y esta mujer de Margarita Peña tiene las mujeres que están desnudas para entrar en el Museo Metropolitano de Nueva York. Menos del 5% de los artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos. Ahora, no sé si han visto, hay una ola impresionante de volver los ojos a las obras de mujeres, y por ejemplo vamos a ver ahorita incluso pues la mujer, o sea, una mujer que hizo abstracción mucho antes que Kandinsky. O sea, se están mirando y todas las, por ejemplo, las vanguardistas rusas son una locura. O sea, las mujeres sí estaban ahí, estaban produciendo. Y entonces, bueno, esto es como una cátedra de desnudo, pero Liborio Cerda, que era el ministro de Instrucción Pública, no estaba de acuerdo con que hubiera modelos desnudos como recurso pedagógico, y en 1894 Cerda le ordenó a Garay suprimir la clase de desnudo. Garay se resistió y le tocó renunciar el 15 de abril de ese mismo año. Pero eso no era solamente de aquí. En 1881, o sea, 3 años antes, se fundó la Unión de Mujeres Pintoras y Escultoras en Francia, en medio de polémicas que hablaban que cómo la educación, iba a haber educación a las mujeres por parte del Estado. Si ustedes se acuerdan, el feminismo es como un hijo no querido de la Revolución Francesa, porque hubo mujeres en la Revolución Francesa que después fueron guillotinadas. Entonces era un hijo no querido, y se estaba diciendo que ellas no eran ciudadanas, y si no eran ciudadanas, ¿cómo el Estado les iba a pagar educación? En 1897 las mujeres fueron admitidas a la Escuela de Artes, y ellas querían obviamente clase con modelo desnuda, y cito, tras haber sido obligadas por algunos de sus futuros colegas a irse de la escuela con gritos de abajo las mujeres, los talleres seguían cerrados para ellas, y las lecciones de dibujo del natural y anatomía se impartían por separado, con los modelos cuidadosamente metidos en sus muy desacreditados calzoncillos. Y no admitió hombres y mujeres, pero la tuvieron que cerrar. Entonces, a la Escuela de Bellas Artes al principio no entraron, pero en el 94 se estableció una clase de paisaje para varones y otra para mujeres, o sea, las mujeres ya tuvieron una cátedra de paisaje, y en 1904 fueron admitidas como alumnas regulares. Y la clase con modelo vivo se instauró de nuevo cuando el pintor Santa María ya llegó de 1904 a 1911. Entonces ahora sí, ahí vemos la clase, de todas maneras con el personaje un poco cubierto. Pues la tienen los herederos, o sea, las obras están guardadas con una investigación de muchos historiadores juntos. Eso sería una cosa espectacular lo que se podría hacer. Lo de Sofía Reyes es maravilloso. Lo poquito que conozco, hay alguien que conoce toda la obra y me cuenta de las maravillas que hay. Y entonces llega y llama a Sofía y le dice, bueno, que Sofía venga a decidir el asunto, porque Sofía era la hija del presidente, y Sofía llega y entonces le dice que si podemos hacer una clase de desnudo, y ella dice, claro, en todas las academias del mundo se estudia el desnudo del cuerpo humano, o sea, pero son cosas que no se dan por una deliberación académica, sino que son unas cosas que se dan un poco como del momento. Han sido admitidas en la Escuela de Bellas Artes y podían tomar clases de dibujo con modelo natural. Esta es una
una hoja del archivo de Ena Rodríguez, que es una, no se puede quitar eso, bueno, pero es una, son 3 mujeres en la escuela y van a ser Ena Rodríguez, Carolina Cárdenas y Josefina Albarracín. Ya las mujeres, a pesar de la que está arriba a la izquierda es Carolina Cárdenas, que es con ella con quien vamos a empezar, de todas maneras en las familias bogotanas todavía había recelo de que las niñas tomaran clase con modelo desnudo. Y Carolina Cárdenas, Elísima Mújica, una escritora, habla de Carolina Cárdenas y tiene en el libro, cuenta, Carolina Cárdenas tiene el nombre de Leonor, y entonces cuenta que la familia de Leonor estaba muy preocupada porque ella le gustaba mucho leer y tenía amistad con estudiantes bohemios. Entonces,